tema que yo considero sumamente importante. En otras ocasiones hemos hablado de este personaje y hemos dicho de este personaje cosas que son interesantes por demás. Pero la figura de este personaje, aunque es un personaje muy antiguo, es una figura de mucha relevancia en la reflexión que la Iglesia tiene que hacer para el siglo XXI. Es un personaje que lamentablemente se ha hablado más de su incidente que de él, y se ha hablado más de la ballena que se lo tragó que de él. Es interesante, ¿verdad?, cómo de una persona se hable tanto de lo que sucedió y no de él. De hecho, quienes han visitado el área de la Galilea notarán que allí en Israel, en el área de la Galilea, hay una estructura enormísima de una ballena, y los que llegan allí le recuerdan que de allí fue que zarpó Jonás para desobedecer a Dios. Es interesante, es el único punto de referencia que existe donde se demarca un lugar para señalar que de allí un hombre salió para desobedecer a Dios. Si se fueran a marcar todos los lugares de donde la gente sale para desobedecer a Dios, ahora resultaría que hubiera más lugares de esos y serían incontables. Pero vamos a trabajar con Jonás, a quien su nombre lo identifica como paloma, pero es una contradicción, es una total contradicción a su estilo y a sus actos. Fíjense qué interesante cómo un nombre con un significado puede llevar a un individuo a hacer cosas que son contrarias. Y volvemos de nuevo, por eso es que este personaje es interesantísimo por demás, porque todos nosotros nos llamamos cristianos y muchas veces nuestro significado de nombre no es conforme, no se conforma a lo que realmente hacemos. Y así como nos pasa a nosotros, le pasaba a Jonás. Jonás significa paloma. Paloma, y en el sentido de la paloma es la paloma símbolo del que es mensajero. Pero este era un mensajero prejuiciado. Este era un mensajero que hacía lo que a él le daba la gana hacer. Un mensajero que estaba lleno de prejuicios. Y a pesar de que no se sabe mucho de él, a excepción de una nota que aparece de Segunda de Reyes en el capítulo 14 y en el verso 24, donde dice que él era natural de Galilea, no se dice mucho de él. Otro dato que se dice de él es que era hijo de Amitai, y Amitai significa el hijo del verdadero. Ahora, si usted conjuga el nombre del padre de Jonás con lo que Jonás significa versus con lo que Jonás hace o deja de hacer, usted descubrirá la gran contradicción que hay en uno que se llama hijo del verdadero y significa paloma, es decir, mensajero, y sin embargo hace las cosas contrarias al significado de su padre y al significado de su nombre. Quiera Dios que en este día los que nos escuchen y los que nos vean, a ninguno se le ocurra ser contrario a lo que significa su nombre. Se dice que fue un profeta del siglo VIII y que desde luego
Su historia es la historia de un hombre a quien Dios llamó. No hay lugar a dudas para entender que Jonás era un hombre a quien Dios había llamado. No hay lugar a dudas para entender que Jonás tenía un llamamiento auténtico, un llamamiento genuino. Sin embargo, teniendo un llamado auténtico y habiendo sido consagrado como profeta, un profeta con el que Dios habla, al que Dios lo comisiona, al que Dios lo envía. Sin embargo, nos topamos con un hombre con un carácter y con una personalidad sumamente difícil. Desde luego, hay quienes pudieran pensar que Jonás actuó así conforme a sus circunstancias. Y desde luego, no podemos evadir que las circunstancias muchas veces llevan a los seres humanos a cometer errores. Muchas veces nos llevan a desacertar el blanco. Pero en el caso de Jonás, como hombre de Dios, y en el caso nuestro como hombres y mujeres de Dios, necesitamos tener seria consideración sobre ese aspecto, porque sí, es cierto, todos podemos errar al blanco y todos podemos desacertar, pero la gran pregunta que nos debemos hacer ante esa situación es la siguiente: ¿por qué desacertamos al blanco? Y tal vez cualquiera pudiera decir, porque soy humano. Pues mire, esa realmente no es una buena respuesta. Desacertamos al blanco no porque somos humanos, desacertamos al blanco porque muchas veces, conscientes de haber sido llamados por Dios, oiga bien, conscientes de haber sido llamados por Dios, nuestra vida no guarda relación con el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Sí erramos porque somos humanos, sí pecamos porque somos humanos, sí desacertamos porque somos humanos, pero hay algo importante que necesitamos considerar con mucha seriedad. Yo no sé si yo soy el único anormal en esta tierra, pero no ha habido en mi vida, para yo no escoger a nadie como testimonio, yo me voy a escoger a mí mismo. No ha habido en mi vida un solo momento donde yo haya errado que antes el Espíritu Santo no me haya advertido. No ha habido un solo momento en mi vida en que yo no haya desacertado con conocimiento del Espíritu de que lo que voy a hacer está mal, de que lo que voy a hacer está equivocado, de que lo que voy a hacer a Dios no le agrada. No necesito una voz audible, porque tal vez esa pudiera ser mi excusa. Señor, si tú me lo hubieras dicho, si tú me hubieras despertado a las 3 de la mañana y me hubieras dicho que eso estaba incorrecto, yo no lo hubiera hecho. Óyeme, pero no me despertó a las 3 de la mañana, me lo escribió hace 6.000 años. Hace muchas mañanas me lo escribió. Hace muchas mañanas me lo dijo. Y la inmensa mayoría de las veces. Entonces, no erramos porque somos humanos.